necesitamos conocer el poder y el amor de Cristo para ser llenos de la plenitud de Dios. Pablo ya nos explicó en el capítulo 2 que Cristo construyó un nuevo pueblo, un nuevo cuerpo en sí mismo, y que el anhelo de Dios es que ese nuevo pueblo llamado iglesia sea lleno de la plenitud de Dios. El capítulo 2 terminó mostrándonos que estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu, y el capítulo 1 terminó explicando que la iglesia es el medio que Dios usa para llenarlo todo de su gloria, para a través de la iglesia llenar toda la tierra con el mensaje del evangelio, con la naturaleza de Dios, con el amor de Dios y con la esencia de Dios. Ella es la plenitud del que lo llena todo en todo. Entonces, Pablo va a amarrar estos dos conceptos y los va a citar en esta segunda oración que encontramos en la carta. Ya habíamos encontrado una primera oración muy importante al final del capítulo 1, desde el verso 15 hasta el verso 20, y Pablo había estado pidiendo por un espíritu de sabiduría, de revelación, y había estado pidiendo que es importante saber tres cosas: las riquezas de la herencia en los santos, la esperanza a la que Él nos ha llamado, y terminó diciendo que era importante, que Él quería que Dios nos enviara ese espíritu de revelación para que pudiéramos conocer la grandeza, la supereminente grandeza del poder de Dios. Aquí Pablo, luego de haber tocado en el capítulo 2 el punto de la transformación individual de muertos a vivos y de la transformación grupal de lejanos a cercanos y de enemigos a estar en armonía en Cristo, judíos y gentiles y todas las razas, y luego de explicar al principio del capítulo 3 el misterio revelado del evangelio y de alguna manera el propósito de Dios de cómo Él quiere usar a la iglesia para exhibir su sabiduría como una vitrina para dar a conocer su sabiduría, vamos a estudiar hoy del versículo 14 al versículo 21 del capítulo 3. Leo Efesios 3:14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Pablo dice por esta causa, él está citando por causa de lo que ya expliqué, que Dios quiere que la iglesia sea la plenitud que lo llena todo en todo, por la causa de que estamos siendo edificados como morada de Dios en el Espíritu, y por la causa del misterio revelado en el Evangelio que les acabo de explicar. Por estas causas y por causa de que su realidad muchas veces no está alineada con el diseño de Dios para la iglesia, por esta misma causa yo doblo mis rodillas. Por esta misma causa yo vuelvo a orar por ustedes. Ya les conté en el capítulo 1 que estoy orando para que Dios les envíe espíritu de sabiduría y de revelación, pero confiando en que esa oración ya fue contestada y que a través de los 2 capítulos que ustedes ya leyeron, de los 2 capítulos y medios que ustedes ya leyeron y ya tienen claro de qué se trata el plan de Dios para la iglesia, hago una nueva oración. Y esa nueva oración es que sean fortalecidos. Esta oración se basa y tiene
relación con la primera, porque la primera hablaba de conocer esa supereminente grandeza de su poder, pero esta oración va más allá de la primera y apela a Dios para que imparta ese poder que ya comprendieron los creyentes, ya no solamente lo comprendan, sino que lo puedan vivir fortaleciendo su espíritu, lo puedan vivir en la expansión de Cristo en su alma y lo puedan vivir siendo llenos de la plenitud de Dios. Un tema que Pablo no mencionó de manera muy directa en la primera oración y que va a mencionar en esta segunda oración es el tema del amor de Dios. Y él pide por esa revelación divina que nos permita entender mejor la amplitud, la magnitud de la grandeza del amor de Cristo. Pablo quiere y ora para que experimentemos de tal manera el amor de Dios que se convierta en el fundamento de nuestras vidas. Pablo está pidiendo una capacitación divina. De manera muy general, podríamos dividir la oración en dos peticiones generales que tienen algunos contenidos, ¿verdad? Entonces, la primera petición es que Dios os conceda el ser fortalecidos. Esa es la petición número 1, ¿verdad? Y esta petición tiene dos aspectos: el ser fortalecidos con poder en el espíritu y que esa fortaleza traiga la habitación de Cristo a los corazones. Y la segunda petición es que seamos fortalecidos para comprender la longitud, la anchura, la profundidad, la altura y para conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y el resumen de la petición o el resultado de la petición es para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Algunos ven 3 peticiones, otros ven 2 peticiones que resumen en una petición que engloba las anteriores. Independientemente, de alguna manera tenemos que ver las 3 peticiones como conjunto, ¿verdad? Y por último está una alabanza, una palabra final de adoración. Entonces está la oración del verso 14 al 19 y está la doxología o alabanza en los versos 20 y 21. Vayamos al detalle como siempre lo hacemos, versículo por versículo. Verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo dije, ¿verdad? Pero esta causa se está refiriendo al hecho de que ahora Dios es cercano a los creyentes. Se está refiriendo al hecho de que ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Se está refiriendo al hecho de que ahora tenemos acceso a Dios por medio de su Espíritu. Se está refiriendo al hecho de que ya entendemos la relevancia que Dios le da al papel de la iglesia en su propósito eterno para exhibir su poder, su sabiduría, su amor y para llenar toda la tierra a través de su iglesia, para que hayan muchos pequeños Cristo en todas las naciones de la tierra, mostrando el amor, la sabiduría, la misericordia, la grandeza de Dios. Lo interesante es que aquí Pablo no solamente ora, sino que dobla sus rodillas en una actitud de humillación ante Dios. El arrodillarse lo vemos, por ejemplo, en el ejemplo de Daniel, en algunos salmos también se menciona, postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, pero definitivamente arrodillarse es un signo de sumisión, de humillación, de respeto ante el Dios Todopoderoso. A esta oración demuestra una mayor devoción, una mayor súplica. No necesariamente es más importante, pero la primera es importante, pero esta llega a un nivel mayor. Entonces, en esta, Pablo encuentra más oposición de los principados y potestades para que esta oración tome vida en la iglesia. Entonces, de alguna manera, él dobla sus rodillas como para darle más fuerza a esta oración. ¿Por qué? Porque el doblar las rodillas es un signo de reconocer su debilidad y él sabe, como ya lo enseñó a los corintios, que es en la debilidad donde se manifiesta el poder de Dios, y la petición central de esta oración es acerca del poder de Dios, y él sabe que el poder de Dios no lo atraen los orgullosos, solamente los humildes.
Entonces él trata de unir su cuerpo a la humillación de su espíritu y de su alma, doblando sus rodillas ante Dios. Lo interesante también es que se dirige específicamente al Padre, y esto obviamente Cristo nos enseñó a orar y dijo: cuando oréis así, digan Padre nuestro. Entonces Cristo nos enseña a orar al Padre y Pablo toma la enseñanza de Cristo y dirige su oración al Padre. Pero es bien interesante que en el verso 15, al hablar del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, Pablo dice también que ese Padre primero es Padre de Cristo, pero luego también de él toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En el griego, de alguna manera, en el español se pierde, pero en el griego Pablo dobla sus rodillas ante el Pater, de quien toma el nombre toda patria. Pater y patria obviamente son palabras que la palabra patria se derive de la palabra pater. Para nosotros la palabra patria ahora tiene un significado diferente, pero en los tiempos de Pablo la palabra patria significaba simple y sencillamente familia, una agrupación familiar o una agrupación tribal. La palabra patria se derivaba lógicamente de la palabra pater, y entonces la patria eran los hijos de un mismo padre, de un mismo patriarca. De ahí viene la palabra patriarca. Padre, patriarca y patria son palabras relacionadas, que con el tiempo, obviamente, hoy por hoy, pues la palabra patria ya no la relacionamos con un patriarca, pero originalmente en los tiempos de Pablo sí era así. Ahora, este juego de palabras es importante para entender lo que Pablo está diciendo, y lo que llama la atención es que Pablo dice que hay familias en los cielos y en la tierra. Y obviamente Pablo está hablando en un lenguaje simbólico, ¿verdad? Pablo no está diciendo que los ángeles hayan familias, pero de alguna manera sí nos da a entender que aún los ángeles y los espíritus tienen ciertas agrupaciones sociales, tienen cierto linaje, y de ahí vienen de alguna manera, no necesariamente texto, pero siempre ha habido una idea, o hay otros libros, libro de Enoch y todo, que nos dan cierta idea de que, por ejemplo, Miguel es el jefe del grupo de ángeles que son guerreros, Gabriel es el jefe del grupo de ángeles que son mensajeros, y se decía o se creía que Luzbel tenía a su cargo los músicos, ¿verdad? Porque él tenía tamboriles y tambores y instrumentos musicales, parece que era parte de su vestidura, ¿verdad? Entonces se ve ahí algunos usan estas agrupaciones, y seguramente hay otras, ¿verdad? Los serafines, los querubines, y obviamente esto es una idea, ¿verdad? O sea, esto no lo tomen ni como doctrina, ni como algo bíblico, ni como algo que yo estoy diciendo que sea tal cual. Solo estoy diciendo que algunos creen de esa manera. Pero lo que sí nos dice la Escritura, inspirada por Dios, el Espíritu, es que hay agrupaciones sociales en el cielo, y obviamente hay agrupaciones sociales también en la tierra. Lo interesante cuando dice que Dios da nombre a toda familia, de alguna manera lo que está diciendo es que Dios tiene un interés como creador, como soberano y como el diseñador para cada grupo de personas sobre la tierra, así como para cada grupo de ángeles en el cielo. Como creador de los poderes del cielo, Dios les dio su clasificación e identidad. Es muy probable que Pablo esté citando Isaías 40:26, cuando dice el profeta Isaías nos dice que Dios ordena la multitud de las estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Y también el pensamiento de ese tiempo relacionaban los astros con principados, potestades y con seres espirituales, ¿verdad? Y Pablo está diciendo, si es que tienen un nombre, si es que tienen una identidad, Dios se las dio, porque Pablo en toda esta carta, que los lectores creían mucho en la brujería y en los poderes cósmicos, él está una y otra vez recordándonos el poder, la soberanía y la victoria de Dios sobre toda la creación, pero en especial sobre los seres espirituales.
Una de las implicaciones y una de las enseñanzas que trae en nuestro tiempo este pasaje es que la arrogancia inherente de las razas, nacionalidades y clanes, de ahí se deriva el racismo. El racismo es tal cual decir mi raza es mejor, mi linaje es mejor, mi grupo es mejor, y aquí nos está eliminando. En el capítulo 12 nos informa que en Cristo Dios eliminó los linajes y le perdió sentido al ser israelita o no israelita. Entonces nos informa que el racismo fue borrado por medio de la obra de Cristo en la cruz, y aquí nos está diciendo nunca ha tenido base alguna, nunca Dios le dio a unos mayor identidad que a otros. A todos Dios le dio un nombre. A todas las agrupaciones sociales en los cielos y en la tierra, Dios les dio una identidad, Dios les asignó una función y Dios les dio una riqueza. Cada raza sobre la tierra tiene alguna característica de bendición proporcionada por Dios que también está relacionada con su identidad. Eso es lo que podemos sacar de este verso 15. Pero luego ya entra a la oración. Es bien interesante porque Pablo está orando a un Padre que ve a todos por igual. Que aunque tal vez no todos son salvos, él hizo a todos por igual y él originó todas las familias y les dio nombre, les dio una identidad y les dio un diseño y los incluyó en sus planes y propósitos. Entonces, a ese Dios que tiene un plan y diseño para todas las naciones de la tierra y que llamó a la iglesia para ser el medio de exhibición de su poder y sabiduría, ante ese Dios, Pablo dobla sus rodillas y le pide, verso 16, que os dé, y ahí ya se está refiriendo específicamente a los creyentes, que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es bien interesante porque Pablo hace una lectura, hace un diagnóstico de la cristiandad, y yo creo que el diagnóstico de hoy estaría todavía peor que el de ese tiempo, pero él diagnostica debilidad en la vida espiritual de los creyentes. Él ve que el mundo en el que los creyentes están viviendo, grecorromano, con filosofía, retóricas, hambre por el lujo, por el poder y por muchas cosas, hacen que la parte carnal, que la parte almática esté más fuerte que la parte espiritual de los creyentes. Entonces Él les hace ver su necesidad y les dice, yo estoy orando para que su espíritu sea fortalecido, para que su ser interior, y el ser interior es el espíritu, el ser interior, Pablo lo usa en Romanos 7 del 22 al 25 cuando él explica que aunque ya hemos muerto al pecado a través del bautismo, Romanos 6, y hemos muerto a la ley a través de ser crucificados juntamente con Cristo, primera parte de Romanos 7, seguimos teniendo las dos naturalezas. Y entonces en la naturaleza carnal hay una ley en nuestros miembros que nos lleva cautivo a la ley del pecado, porque la fuerza del hábito nos gana, pero en la naturaleza que recibimos en el nuevo nacimiento, llamado el hombre interior, esa naturaleza se deleita en la ley de Dios. Esa naturaleza aprueba que la ley es buena. Esa naturaleza ama a Dios, ama al prójimo, quiere amar, quiere perdonar, quiere bendecir, quiere tolerar. Esa naturaleza está unida a Cristo y se deleita en agradar y en amar a Dios. Todos los que hemos nacido de nuevo tenemos esa naturaleza. Pero seguimos teniendo la otra naturaleza que está, como lo dice Pablo en Romanos 7:25, vendida al pecado, vendida a la tendencia pecaminosa. Pues Pablo dice, ustedes tienen dos naturalezas. Y a veces la naturaleza carnal está más fuerte que la espiritual. Y necesitan ser fortalecidos en el hombre interior, en el espíritu, en la nueva naturaleza que recibieron en el nuevo nacimiento. Necesitan ser fortalecidos y esa fortaleza va a venir conforme a las riquezas de su gloria. La fuente del poder con la que Pablo
pide que Dios fortalezca a sus lectores son las riquezas de su gloria. Y está diciendo, para Dios no es nada difícil fortalecerlos. Lo único que necesita es su disposición. Que ustedes estén dispuestos a crucificar su naturaleza carnal, a dejar de alimentar su naturaleza carnal para que la naturaleza espiritual sea fortalecida. Entonces, conforme a las riquezas de su gloria, yo sé que Dios es rico, Dios tiene enorme gloria, Él ya lo dijo antes en la carta, ustedes necesitan ser fortalecidos en su espíritu, en su hombre interior. Y esa fortaleza va a venir por medio del Espíritu Santo, es por su espíritu. Una de las principales bendiciones, hermanos, que tenemos del nuevo pacto es que el Espíritu Santo reside, habita, mora en nosotros. Él es nuestro ayudador, nuestro consolador y nuestro fortalecedor. En Romanos también Pablo dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad y eso es maravilloso. Pero sigamos, verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Lo que Pablo está diciendo es que Cristo vino a habitar en nuestro espíritu. Pero Pablo aquí está usando la palabra corazón para referirse al centro de pensamientos y emociones. La Biblia usa corazón tanto para referirse al tema de pensamiento como piensa el hombre en su corazón y también se refiere para referirse a las emociones, de alguna manera al alma. Pablo dice, hay creyentes que tienen a Cristo en su espíritu, pero que no le han dejado invadir su alma. Todavía en habitaciones del alma hay temores, en habitaciones del alma hay culpa, en habitaciones del alma hay ansiedad, en ciertas áreas del alma hay pecaminosidad, hay esclavitud, hay idolatría. Y Pablo dice es que el Cristo que está en su espíritu tienen que dejar que entre y llene y se establezca y tome posesión en sus corazones, en sus almas. O sea, Cristo quiere ser el gobernante de sus pensamientos y de sus emociones. Pero para que eso pase, ustedes necesitan que el Espíritu Santo fortalezca su espíritu, para que su alma se rinda ante la fuerza del Espíritu y al rendirse su alma, Cristo entre y habite, inunde, gobierne. Hermanos, necesitamos que Cristo gobierne nuestras decisiones, necesitamos que Cristo gobierne nuestras reacciones, necesitamos que Cristo gobierne nuestros pensamientos, que cada vez más nuestras reacciones sean más Cristo, que sea la vida de Cristo reaccionando en nosotros ante los diferentes desafíos y circunstancias que constantemente se nos van a presentar en la vida. Entonces, esta oración debemos de entenderla. Oro para que el Cristo que está en su espíritu se manifieste y llene sus pensamientos y emociones en su alma, para que sus emociones y pensamientos broten del amor de Cristo. O sea, lo que Pablo está pidiendo es que experimentemos una mayor cercanía con Dios. Lo que Pablo está pidiendo es que vivamos conectados a la nueva vida como vida gobernante en nosotros. Una expresión paralela que le dice a los Gálatas es, vuelvo a sufrir dolores de parto en Gálatas 4:19 hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y el hecho que Cristo sea formado en nuestra alma es paralelo a que Cristo habite en nuestros corazones. Cristo ya está en nuestro espíritu, pero necesita ser formado en nuestra alma. Un alma que no creció con la forma de Cristo, un alma que creció con la forma de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestra familia, con hábitos pecaminosos, con malos hábitos y malos diseños, diseñada para responder contrariamente desde la ira, desde la culpa, desde el temor, desde el ataque, desde la defensiva, y esa no es la naturaleza de Cristo. Entonces tiene que ser desplazada
esos programas instalados en el alma y ser instalado el programa de la naturaleza y el carácter de Cristo en nuestra alma. Esa es la manera en que tenemos que entender esta petición que el Señor esta petición que Pablo le está haciendo al Padre. Y él dice, para que habite Cristo por la fe. Pablo está indicando que el medio para que Cristo habite en nuestros corazones es el ejercicio de la fe, es el ejercicio del abrazar la verdad de la unión que tenemos con Cristo como miembros de su cuerpo y Él habitando en nosotros. El pasaje parece sugerir que nuestra experiencia de la cercanía de Cristo, de la relación de Cristo, de la comunión con Cristo sea cada vez mayor, de manera que Él ejerza su señorío y su reinado sobre todas las áreas de nuestra vida. Un comentarista resume el uso del corazón en el Nuevo Testamento como el centro mismo del hombre hacia el que se dirige Dios, donde tiene su raíz la vida religiosa o la vida espiritual, la cual determina la conducta moral. El hombre interior necesita ser fortalecido en su lucha contra el pecado. ¿Por qué? Porque aunque el hombre interior, según Romanos 7:22, se deleita en la ley de Dios, pero hay una ley en los miembros que es cautiva del pecado, pero también Pablo dice en 2 Corintios 4:16 que el hombre exterior se desgasta, pero el interior se renueva día a día. Entonces, ese espíritu que está siendo renovado por el espíritu y por la palabra es el que necesita ser fortalecido para que Cristo tome gobierno sobre los demás espacios de nuestra alma, llámese emociones, actitudes, pensamientos, apegos, deseos, sueños, metas, afectos, todo eso necesitamos. No nos puede pasar nada mejor en la vida, no podemos tener una mejor aspiración en la vida a que Cristo reine sobre toda nuestra alma, a fin de estar arraigados y cimentados en amor. Y Pablo usa aquí dos metáforas sumamente fuertes. ¿Qué significa estar arraigados? La raíz del árbol determina qué tan fuerte, qué tan alto va a llegar y qué tanto va a resistir. El cimiento del edificio determina también qué tan alto, qué tan fuerte, qué tan grande va a ser. Y Pablo dice, ustedes necesitan que sus raíces y que su fundamento sea el amor de Cristo. Cuando Cristo empieza a inundar, cuando Cristo empieza a entrar, cuando ustedes empiezan a rendir sus áreas a Cristo, ¿saben de qué lo va a llenar Él? De su naturaleza de amor, porque la naturaleza de Cristo es el amor. Vamos a ver aquí dos pasajes donde Pablo usa estas palabras de arraigados y cimentados. Son palabras que de alguna manera hablan de ese fundamento, que hablan de esa cosmovisión, de esas creencias, lo que el mundo de hoy llama cosmovisión, esas experiencias que nos marcan desde adentro y que terminan gobernando nuestro comportamiento. Veamos qué dice Colosenses 1:23. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Ok, en el griego dice que deben de permanecer arraigados y cimentados en la fe, sin moverse, firmes en la esperanza del Evangelio. Esa esperanza es la venida de Cristo, esa esperanza es la resurrección, esa esperanza es la transformación. Pero esa esperanza va a estar firmes en la manera que la fe sea profunda, que la fe no sea superficial. La vida cristiana no puede ser superficial, necesita raíces profundas en la fe y necesita raíces profundas en el amor. Colosenses 2:6-7. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud.
Entonces dice que así como recibimos a Cristo, tenemos que estar en Él, en Cristo, arraigados y cimentados. El griego son las mismas expresiones, aunque la traducen lo diferente por el contexto, pero luego dice y confirmados también en la fe. Entonces vemos tres cosas en las que necesitamos tener un fundamento profundo: en Cristo, en el amor y en la fe. Y la verdad al final es lo mismo. Cristo es realmente en quien está nuestra fe, y también Él es la fuente de nuestro amor y al mismo tiempo la meta de nuestro amor. Aunque aquí Pablo pareciera no estar hablando del amor, sino de la fe, en realidad él está usando estas dos metáforas, la de la agricultura y de la construcción, porque Cristo las usó también. Cristo habló en la parábola del sembrador del peligro de no estar arraigados, de no tener raíz. ¿Y qué pasó a la semilla que no llegó a tener raíz? Como esa semilla no llegó a tener raíz, entonces cuando salió el sol, que fue la aflicción, se quemó y se secó. Y por otro lado, Jesús también habló de alguien que edificó sobre la arena sin un fundamento, sin un cimiento. ¿Y qué pasó? La casa se cayó porque no tenía un cimiento sobre la roca. Entonces, tanto la raíz como el cimiento sobre la roca hablan de Cristo, y hablar de Cristo es hablar al mismo tiempo de la fe y del amor, porque la fe en Cristo está cimentada en la revelación de su amor para con nosotros, al entender lo pecadores que somos, lo perdidos que estamos y lo mucho que Él nos ha amado. Decidimos poner nuestra fe, nuestra confianza en su amor, y entonces ahí se establece el fundamento desde el cual necesitamos vivir para poder ser llenos de la plenitud de Dios, para que Cristo habite. Cristo no va a construir sobre la arena. Cristo no va a construir en nuestras almas si no hay un fundamento espiritual de una revelación de su amor que produjo fe en nosotros para confiar en Él. Eso Pablo obviamente ya lo tocó en el capítulo 1 y en el capítulo 2. En el capítulo 2 él volvió a mencionar cómo nos dio vida juntamente con Cristo, que por amor y por gracia fuimos salvos, y cómo fuimos incorporados a su cuerpo, y cómo ese cuerpo también no solamente es un cuerpo, sino es un edificio que está siendo edificado. ¿Y qué quiere Cristo ahí? Reinar sobre la totalidad de las piedras que somos, sobre el fundamento del amor y de la fe. ¿Por qué es tan importante eso? Verso 18. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Aquí Pablo pasa a una segunda petición. Recuerden, el capítulo 2 hablaba primero de lo individual: estábamos muertos, fuimos resucitados con Cristo, y luego de lo corporativo: estábamos separados, ahora somos un pueblo en Él. Aquí hace lo mismo. En la oración habla primero de lo individual. De manera individual necesitamos ser fortalecidos en el Espíritu. De manera individual necesitamos que Cristo habite en nuestros corazones. De manera individual necesitamos cada uno de nosotros estar arraigados y cimentados en amor, que nuestra vida tenga el fundamento de la gran revelación de su amor, pero de manera corporativa. Pablo quiere que seamos plenamente capaces de comprender, ya no de forma individual, sino con todos los santos. Cuando dice que seáis plenamente capaces, en el griego es que sean fortalecidos para comprender. O sea, en el griego realmente es la misma palabra que decía fortalecidos en su hombre interior. Aquí dice fortalecidos para comprender. Entonces hay una fortaleza espiritual en el ser espiritual, y hay una fortaleza corporativa como iglesia para comprender. Así como deben ser fortalecidos para que Cristo habite en su alma, también deben ser fortalecidos en la reunión, en la corporación,
Aquí estamos congregados en Cristo, aquí estamos unidos por una misma causa, por un mismo propósito, y lo que hace que esto sea una congregación no es el lugar, porque para Dios los límites del espacio y el tiempo no son importantes, sino es la intención del corazón, el deseo de aprender, el amor que nos une por Dios, la unidad de estar en este momento, haberlo apartado cada uno en su hogar para Él. Entonces estamos juntos y Pablo ora para que en esta unidad con todos los santos el Señor nos fortalezca nuestro entendimiento y nuestra capacidad de comprensión. Esta palabra comprender, catalambano en griego, significa, el significado original era capturar una ciudad o un ejército enemigo. Pero con el tiempo pasó a tener un sentido metafórico que expresaba entender o comprender una idea, un concepto, pero lleva en sí mismo la idea de conquista, la idea del derribar fortalezas y el conquistar un territorio y asentar la verdad en él. Lleva también esa idea de que Cristo crezca su reino, no solamente en nuestra alma de manera individual, sino en nuestra reunión entre nosotros, que nuestras reuniones, que nuestras conversaciones, que nuestras conexiones tengan más el reino de Cristo. Haya más gobierno de Cristo en las cosas que hacemos juntos para Él, cuando adoramos, cuando conversamos, cuando se predica la palabra. La palabra tiene poder no solamente por el que la da, sino también por los que la oyen. También la palabra, Dios envía más palabra o más revelación cuando hay más hambre en el pueblo. Por supuesto que el predicador tiene el papel de orar, de estudiar, de meditar, pero el pueblo también aporta, porque a mayor demanda Dios da mayor oferta. Entonces hay una responsabilidad corporativa para que el reino de Cristo se extienda y traiga comprensión con todos los santos. Con todos los santos, hermano, vuelvo a repetir, el cristianismo no es una religión que se pueda vivir de manera individual o no se puede vivir de manera individual, es algo colectivo. Y solo en la medida que las personas se entienden juntas pueden experimentar lo que Dios tiene para ellos. Yo no podría estar enseñando si no hubiera nadie recibiendo la enseñanza, o sea, no tendría ningún sentido. Esto es algo corporativo. Aquí Dios está haciendo algo. Pedro también usa esta palabra cuando él cuenta la revelación que Dios le dio de la inclusión de los gentiles en Hechos 3:34, dice Pedro, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pero ¿cómo obtuvo esa comprensión? A través de una revelación. Y él estaba en oración en la casa de unos hermanos con quienes él había llegado a compartir, y ellos mismos lo acompañaron a la casa de Cornelio. La iglesia recibió al Espíritu Santo estando 120. O sea, constantemente vemos la unidad. El Señor siempre se derramó en las reuniones, en un mismo propósito, en un mismo espíritu. Obviamente ellos no lo podían hacer por Zoom, pero el lugar no era lo trascendente, sino lo trascendente era el hambre, era el deseo, era la intención. Entonces viene Pablo y dice, desde el fundamento de haber experimentado personalmente el amor de Dios, ahora corporativamente, congregacionalmente, en unión con otros, van a ser fortalecidos para comprender. Y lo que van a comprender son esas dimensiones del poder y del amor de Dios. Y Pablo da, de manera extraña, 4 dimensiones. Cuando vemos el arca, cuando vemos el templo, se describe en 3 dimensiones, en largo, ancho y alto. Y Pablo dice que vamos a conocer la anchura, y la anchura tiene que ver con esa hermandad, con el factor horizontal. No soy solo yo, hay una anchura, hay una comunidad. La longitud tiene que ver con el punto de vista temporal eterno, desde antes de los siglos, desde antes de la fundación del mundo hasta por los siglos de los siglos, lo va a mencionar. La profundidad tiene que ver con que de un punto medio, algunos lo ven en la cruz, hacia abajo, ¿verdad? La capacidad de Dios de alcanzar nuestra bajeza con su poder y con su amor.
y la altura tiene que ver como un alcance celestial, trascendental. Si nosotros pudiéramos ver un edificio, en último caso, la altura sería lo que está encima del suelo y la profundidad estaría haciendo referencia a esos cimientos que no se ven, pero que son sumamente importantes. Y Pablo está diciendo, Dios no está interesado solo en lo que se ve. Dentro de las dimensiones de lo que Dios le interesa, también lo profundo es importante, también el cimiento es importante, también la cosmovisión es importante, también las creencias instaladas en lo profundo de nuestro ser son sumamente importantes. Ahora, por otro lado, déjenme decirles que hay mucha discusión con respecto a qué se refieren estas 4 dimensiones, y la respuesta fácil y la que la mayoría dan es el amor. Sin embargo, cuando lo vemos en el griego, Pablo dice que ustedes puedan comprender estas 4 dimensiones: lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, y de conocer el amor de Dios. Entonces, Pablo no está poniendo lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo del amor de Dios. No. Pablo está usando un y, que en el griego es una conjunción, ahorita me acuerdo si es un ete, que separa 2 cosas. Y Pablo está diciendo, necesitan conocer estas 4 dimensiones y aparte también, por otro lado, necesitan conocer el amor de Dios. Entonces, durante los siglos, los intérpretes han sugerido estas 6 opciones. La primera opción que se ha sugerido y que quizá es la que tiene más peso es que Pablo aquí está hablando del poder de Dios. Pablo está hablando que es el poder de Dios lo que es alto, ancho, largo y profundo. ¿Por qué? Porque después agrega el amor como algo diferente. Entonces, lo más seguro, y él acaba de decir, sean fortalecidos con poder y sean fortalecidos para comprender. Entonces, la palabra fortaleza tiene ahí una parte de poder, y entonces lo que él está queriendo es que puedan comprender ese poder que los fortalece y cómo ese poder que los fortalece es alto, es ancho, es largo y es profundo. A mí me hace mucho sentido. Otros dicen que está hablando del amor como un preámbulo retórico que en la gramática no tiene mucho peso. Otros dicen, ya estas tienen menos votos, ¿verdad? Pero otros dicen que le está hablando del misterio, del plan de Dios, y por eso está usando una perspectiva más profunda, porque es un misterio, pero él ya lo reveló, entonces no tiene mucho sentido. Otros dicen que es la sabiduría, porque él usó que la sabiduría multiforme, entonces puede ser que sea la sabiduría, pero no hay nada en el contexto que sugiera esta opción. Otros dicen que es el nuevo templo, que también tiene un poco de sentido, ¿verdad? Porque las dimensiones son respecto a un templo, pero al final estaría hablando, yo no creo que sea ese, porque no es el antecedente inmediato, y otros más, por así decirlo, que más alegóricos dicen que es la cruz, ¿verdad? Los 4 brazos de la cruz. Pero que suena bonito, pero no pareciera ser realmente lo que Pablo está diciendo. Es más probable, como les digo, que se refiera al poder. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en otros pasajes, como en Efesios, Pablo quiere, en el verso 19, él dijo, para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder, el algo del poder como algo supereminentemente grande. Y en otros libros, como Filipenses, él quiere conocer a Cristo y quiere conocer el poder de su resurrección, y está unido a ese deseo de conocer, ¿verdad? Por otro lado, una de las cosas, uno de los últimos cosas que sugiere que sea esto, es que el único otro lugar en la literatura antigua donde aparecen estos 4 términos dimensionales son escritos relacionados con magia, donde hacen referencia a 4 dimensiones en los poderes sobrenaturales. El punto es que Pablo quiere que sepamos que Dios tiene un poder hacia todos lados, a nivel tiempo, a nivel temporal, a nivel raza, a nivel altura, a nivel profundidad. O sea, el poder de Dios puede transformar todo nuestro pasado y puede llevarnos al cielo mismo y transformarnos también y hacernos como Cristo. Y puede unirnos y puede restaurarnos y puede hacer todas las cosas. Verso 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento.
Ahora, hoy sí, la siguiente petición, aparte de conocer la amplitud del poder, es que tengan un conocimiento más profundo del amor de Cristo. Y les aclara que este amor de Cristo es tan grande que no lo van a poder conocer totalmente porque excede todo conocimiento. Pero aún así les invita a crecer, a profundizar en el conocimiento de lo que ahora tienen. El amor de Dios y el amor de Cristo son dos caras de una misma moneda, y es ese amor del que habla Romanos, del que nunca nada jamás podrá separarnos. Experimentar a Cristo implica un encuentro con su amor y una progresiva comprensión de su amor. Hermanos, no hay consuelo más profundo para el alma humana, ni mayor ministración a nosotros que una revelación, que un encuentro con el amor de Dios. La meta que Pablo nos está planteando es que no necesitamos acumular más conocimiento de Dios, por así decirlo, teórico. Lo que necesitamos es conocerle de manera experimental, donde en esa experiencia de conocimiento su amor nos inunde y podamos responder en amor. Este es el conocimiento que va a transformarnos. Este es el conocimiento que va a traer el cambio que todos necesitamos, hermanos. Todos, cuando nos topamos con nuestras debilidades, sabemos que necesitamos y tenemos el anhelo de cambiar. Y aquí Pablo nos está dando la clave. ¿Saben cómo pueden ser llenos de la plenitud de Dios? ¿Saben cómo pueden manifestar a Cristo? Conociendo el amor de Dios. Cuando tengan un encuentro y lleguen a comprender ese amor, serán llenos de su plenitud y de su gloria, serán como ese templo que fue lleno de la nube y todo lo profano, todo lo inmundo, todo quedó fuera. No había nada más que Dios en el tabernáculo, no había nada más que Dios en el templo de Salomón. Pero ¿qué pasa a veces con nuestros templos? Que tienen ídolos adentro, como en algún momento los tuvo el templo que tuvo que destruir Babilonia, o como los tuvo el templo de Herodes, o como los tuvo el templo de Dios, y que Dios mismo envió juicio y retiró su gloria de esos templos. Y obviamente no lo va a hacer con nosotros, porque nuestra salvación es segura. Pero a veces nuestros templos tienen cosas sucias. Y la idea aquí es para que sean llenos de la plenitud de Dios. La manera en que los lectores lo entendieron y que lo debemos de entender es para que no haya nada impuro, para que no haya nada sucio, para que no haya gobierno de la carne, para que no haya estrés, para que no haya culpa, para que no haya temor, para que no haya ansiedad, para que lo único que haya en ustedes sea el amor, la comprensión, el entendimiento, la paz, el gozo que viene del gobierno de la vida del Espíritu. Hermanos, eso es lo mejor que nos podría pasar a cualquiera de nosotros. La plenitud de Dios está haciendo referencia a esa gloria y la presencia que llevó el templo. Colosenses 2:9 dice que en Cristo habitaba corporealmente la plenitud de Dios y que nosotros estamos completos en Él. Pero Colosenses 2:19 también dice que aunque estamos completos en Él, eso no implica que necesitamos crecer, porque cuando nos asimos de la cabeza es que el cuerpo crece con el crecimiento que da Dios. Entonces ya estamos completos en el Espíritu, pero debemos crecer en la formación del carácter de Cristo en nosotros, para llegar a ser completos, perfectos. Aquí Pablo definitivamente está queriendo que anhelemos ser ese templo como individuos y como congregación donde la gloria de Dios nos llene y donde lo único que se vea es la nube, es la columna de fuego, que lo único que la gente vea es que estamos llenos de Dios, y estar llenos de Dios es estar llenos de amor. Y así Pablo termina con una alabanza a Dios diciendo: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, y vuelve a decir, según el poder que actúa poderosamente en nosotros. O sea, no podemos dejar pasar este claro énfasis que Pablo hace en exaltar el poder de Dios. Aquí solo en él ya oró por el poder, que seamos fortalecidos con poder, seamos fortalecidos con poder
para comprender y que seamos fortalecidos con poder en el Espíritu. Pero aquí dice, Él es poderoso. Él es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él tiene un poder y ese poder actúa poderosamente en nosotros. Hay una repetición, Dios es poderoso, su poder está actuando y no solamente está actuando poderosamente en nosotros. Pablo está terminando y dice, a Dios sea la gloria, pero interrumpe. Recuerden, al Dios al que estoy glorificando es poderoso. Es poderoso, tiene un poder que está actuando y ese poder está actuando en nosotros. Dios está interesado en transformarnos. Y ¿saben qué es lo que Dios va a hacer? Va a hacer las cosas mucho más abundantemente. Tú crees que lo que necesitas es que cambie esta circunstancia. Tu mente conectada con las ideas del mundo te dice, si la empresa fuera diferente, si tal persona fuera diferente, si las circunstancias esto, si tuviera salud, si tuviera el dinero, si el empleado, si el terreno, si el trabajo, si mi país. Y Dios dice, tu entendimiento es muy corto. Tú crees que eso solucionaría, pero esa no es la solución. No. Yo voy a hacer las cosas para transformar tu interior, porque a mí lo que me interesa es tu espíritu. Tú crees que si las circunstancias fueran diferentes, entonces serías feliz, tendrías paso, la situación se resolvería. Pero no. Yo voy a hacer las cosas más allá de tu entendimiento limitado, porque tu entendimiento tiene mucho mundo, tiene muchas ideas terrenales y superficiales. La palabra más abundantemente se puede traducir infinitamente más o más allá de toda medida. Hermanos, nosotros pedimos según nuestra percepción, pero Dios responde según nuestra necesidad real, y nuestra necesidad real no es ni financiera, ni de salud, ni terrenal. Nuestra necesidad real es espiritual, y nuestra necesidad real es que Cristo habite en nuestros corazones y que Cristo sea formado en nosotros. Eso es lo mejor que nos puede pasar en la vida para asegurar una mejor eternidad. Entonces nosotros entendemos según lo que nuestros ojos terrenales ven, pero Dios está actuando y está hablando. Él no es sordo a nuestras oraciones, Él las está escuchando, pero su respuesta va más allá de lo que nosotros entendemos. Nosotros pensamos que Él no está haciendo nada, pero Él está haciendo algo más importante, más trascendental de lo que nosotros entendemos. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque su poder es ancho, es largo, es alto y es profundo. Y Él está utilizando ese poder para el beneficio de su pueblo. Y termina el verso 21. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Hermanos, nuestro Dios merece recibir gloria y Cristo ya le dio gloria, pero a nosotros como iglesia nos toca también darle gloria, como lo ha hecho Cristo. Y nosotros fuimos llamados, elegidos, salvados para vivir para su gloria. Es interesante que parece presuntuoso que aquí Pablo sugiera que Cristo y la iglesia se les concede la misma posición, y algunos no lo entienden, pero la iglesia es parte del Cristo corporativo y fue unida a Cristo. Y Pablo nos está recordando la estrecha relación que la iglesia tiene con Cristo. La iglesia es el corazón del misterio revelado, la nueva creación de Dios, y es tan valiosa para el Padre que derramó la sangre de su Hijo para crearla, para formarla, y la iglesia trae gloria a Dios cuando mantiene su unidad vital con Cristo, cuando se parece más al Padre en su santidad, cuando vence la influencia del poder de los enemigos sobrenaturales, cuando llena el mundo con las buenas nuevas del Evangelio del Hijo, y cuando deja que Cristo invada su alma y puede llamarse crucificada a su vieja naturaleza y dejar que Cristo viva en ella. Hermanos, tanto Cristo como la iglesia verdadera traerán gloria a Dios por siempre, por todas las generaciones, de la edad de las edades, se leería en el griego. Pero aquí
Con esto Pablo está cerrando la primera mitad de la carta, donde ha sido resaltadas las extraordinarias bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y el énfasis de la oración es el poder de Dios que actúa en nosotros y que nos va a ayudar para cumplir todo el llamado que la segunda parte de la carta nos va a hacer. Pablo desea sinceramente que el Cristo resucitado imparta su poder y su amor en nosotros y reine en todas las áreas de nuestra vida. Como un resumen, Pablo nos enseña a orar por 3 cosas. Número 1, hermanos, siempre sigamos orando para que el poder de Cristo fortalezca nuestro ser espiritual. Es la capacitación del Espíritu la necesidad más grande que tenemos. Todo lo demás viene como resultado de esa habilitación, de ese fortalecimiento, de esa capacitación del Espíritu. Si somos fortalecidos por el Espíritu, será más fácil conectarnos con la presencia, con el poder y con el amor de Cristo y vivir desde ello. La segunda cosa por la que tenemos que orar es para que el fundamento y raíz de nuestro caminar sea el entendimiento del profundo amor de Dios para con nosotros. Eso debe dirigir nuestras vidas. Yo no sé lo que estás pasando, lo que estás atravesando, pero yo quiero recordarte en esta noche que eres profundamente amado por Cristo y que Él quiere que lo que dirija tus decisiones, tus reacciones, tus emociones, sea el tener presente lo grandemente amado y amada que eres por Él. Hermanos, el amor de Dios es tanto la fuente de nuestra vida como la meta. Y cuando Cristo nos impregna con su amor y nos enraiza con su amor, es fácil. Entonces empezamos a ser transformados. Ya el temor pierde poder, la culpa pierde poder, porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el que ha sido amado ya no tiene sentido de sentirse culpable, porque el amor cubre la vergüenza y limpia y lava y nos pone vestido nuevo. Y el amor nos libra de tal manera de la soledad, del rechazo, de toda emoción negativa que nos prepara para extender amor y gracia a otros, que es lo que el mundo necesita. All we need is love, decía alguien en algún momento, y la verdad, la mayor necesidad del mundo, de las personas sin Dios, es un amor, pero no un amor interesado, no un amor falso, no un amor fingido, sino el verdadero amor que solo viene de la naturaleza de Cristo. Y por último, Pablo nos está llamando a clamar, a buscar y a anhelar que Cristo reine en todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, cuando no oramos, cuando no nos llenamos de Dios, ¿sabe qué pasa? Que se empieza a edificar nuestra propia justicia, empezamos a tener alta autoestima y entonces el templo de Dios se empieza a profanar porque empiezan a entrar cosas y entran ídolos que profanan el templo de Dios. Pero cuando nos vaciamos constantemente y dejamos que Dios nos llene, el templo se mantiene sagrado. Y eso aplica para nuestras vidas y también para nuestras reuniones. Pablo oró para que fuéramos llenos de la plenitud de Dios, para que Cristo habitara en nosotros. Y él estaba orando por la iglesia de Éfeso, pero sabía que la oración no era lo único. Debía escribirles. Y tanto ellos como nosotros necesitábamos conocer esta necesidad y este anhelo del corazón de Dios. La vida cristiana debe estar edificada en la oración, pero también debe estar edificada en la comprensión. También Pablo ora para que nuestro espíritu sea fortalecido, pero también necesitamos algunas verdades que comprender. Y si no comprendemos esas verdades, ni aunque ores 24 horas al día, no vas. Pero si comprendes las verdades y no las llevas ante el Padre en oración, tampoco el entendimiento, o sea, la palabra y la oración son 2 columnas para ser edificados. Hermanos, Dios tiene un poder infinito. Dios puede resolver todos tus problemas ahorita de manera instantánea. ¿Qué es lo único que detiene el poder de Dios en nuestra vida? Nuestra falta de disposición. El estar llenos en nuestra alma de cosas que impiden que Él llene y que Él transforme. Una de las mayores necesidades que tenemos es vaciarnos
para dejar que Él habite, nos llene y su poder nos transforme cuando eso pase. Termino como siempre con algunas preguntas de reflexión. ¿Se parecen nuestras oraciones a las del apóstol Pablo? ¿Son primordiales en nuestras peticiones los motivos espirituales y eternos? Al pensar en tu vida espiritual, hablo de la que recibiste en el nuevo nacimiento, ¿crees que esa vida, que ese espíritu está fortalecido o necesita ser fortalecido? ¿Crees que Dios es poderoso para intervenir en cualquier asunto? ¿Pero por qué crees que hay muchas personas frustradas porque Dios no les ha contestado alguna petición? Puedes ver que lo que Pablo nos asegura es que Dios actúa en nosotros. Pon atención. Sean fortalecidos porque Dios actúa en nosotros. No dice que actúa en lo externo a nosotros. No. El poder de Dios actúa en nuestro interior, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Dios no le interesa cambiar tus circunstancias negativas. Dios le interesa cambiarte a ti, tu interior. Y su poder está disponible y es sumamente grande. Pero no para que tú quieras usarlo para cambiar cosas en las que Él no está interesado en cambiar. Su poder es sumamente grande, pero lo que Él quiere transformar es tu corazón, es tu actitud, es tus emociones, es tu cosmovisión, son tus hábitos. Eso es porque su poder actúa en nuestra debilidad. ¿Estás convencido de que eres profundamente amado o amada por Dios? ¿Vives arraigado o arraigada y cimentado o cimentada en su amor? ¿Es su amor lo que gobierna tus pensamientos y acciones? ¿Sabías que reconocer el amor de Dios puede ser tan poderoso para sacarte de la depresión y para inundarte de paz y capacitarte para adorarle con gozo? ¿Estás buscando que Cristo habite y reine? ¿Le has dejado gobernar tus pensamientos y emociones? ¿Te es fácil perdonar? ¿Te nace el ayudar a otros? ¿Buscas intencionalmente reflejar su imagen y vivir sus virtudes? ¿Le dejas limpiar tu vida de toda la basura que te ensucia? ¿Estás buscando ser lleno de la plenitud de Dios y manifestarlo a Él, al mundo? Espero que así sea. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, oramos esta oración que está en tu palabra y te suplicamos, Señor, que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior por tu Espíritu y que tú habites e invadas todas las áreas de nuestra alma. Llévanos a vivir, Señor, arraigados y cimentados en tu amor y fortalécenos en nuestras reuniones para que podamos comprender no de forma individual, sino con todos nuestros hermanos cuál es la anchura, la amplitud, la longitud, la altura, la profundidad de tu poder y de tu amor, Señor, porque necesitamos, anhelamos y queremos ser llenos de tu plenitud, de tal manera que nuestro templo y nuestras reuniones sean llenos por tu gloria y todo lo sucio sea expulsado y toda la basura tenga que irse y todo lo que no viene de ti sea desarraigado. Señor, gracias, porque tú nos ayudas a entender que tu gran poder que actúa en nosotros. Gracias, Señor, porque estás más interesado en cambiarnos a nosotros que cambiar lo externo y lo circunstancial que nos rodea. Hoy nos rendimos, nos vaciamos y nos humillamos ante ti para que tu poder actúe y transforme lo que necesita ser transformado en lo profundo de nuestro ser. Adoramos y alabamos y damos gloria a tu nombre, porque ese es nuestro llamado como iglesia. Por los siglos de los siglos te damos gloria por la transformación que estás operando en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo. Amén.